Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Esperándolo y Trabajando, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12, al capítulo 3, verso 18. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra santa que nos conduce a toda verdad. Gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que nos guíes, nos enseñes, conducidos por tu Santo Espíritu, y recibe tú toda la alabanza, la gloria y la honra por siempre jamás. En el nombre de nuestro Señor Jesús, así te lo rogamos y te damos gracias. Amén. El apóstol Pablo va a terminar ya la segunda carta a los tesalonicenses. Poco antes, acaba de mencionar el punto central de esta epístola o carta, que el Señor Jesucristo vendrá, pero no sin antes se revele el hombre de pecado y haya apostasía. Apostasía significa apartarse de la fe. No que el cristiano pierda su salvación, sino que los que se dicen cristianos y no lo son, que se reúnen en la iglesia y que incluso tienen actividades cristianas, se separarán del verdadero cristiano, se separarán de la verdadera iglesia en los últimos tiempos, volviéndose rebeldes a la palabra de Dios. Ocurrió que en la época del apóstol Pablo, y esta carta la escribió allá por el año 52 aproximadamente de nuestra era, se había corrido la idea de que el Señor Jesucristo ya había venido. Y Pablo dice, no, antes de que el Señor Jesucristo venga, ocurrirá pues la apostasía y el hombre de pecado será revelado. Y entonces Dios hará un juicio para con todos aquellos que no creyeron a la verdad, todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Y de una manera inmediata hace el contraste con el cristiano, con el verdadero fiel, con estas palabras. Leamos. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Nosotros se refiere a Silas, su compañero de milicia, Timoteo, y aquellos que le acompañaban en más de una ocasión, Tito, Epafrodito y otros más. Así que nosotros siempre damos o tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Aquí Pablo va a repetir varias veces la palabra Señor. Y algunos estudiosos indican que se está refiriendo a Dios, Dios el Padre. Otros estudiosos dicen que más bien se refiere al Señor Jesucristo. Como quiera que sea, la palabra Señor, que es de la traducción hebrea Adonai, y que Adonai es una forma para declarar o mencionar a Dios, Dios Trino. Los hebreos, los israelitas, los judíos en la antigüedad no querían mencionar el nombre de Dios, puesto que es muy sagrado. Entonces usaron la palabra Adonai, que significa en griego Señor. Entonces, no importa que aquí se esté refiriendo al Señor Jesucristo o
a el Padre, sino se está refiriendo a Dios. Entonces, pues, hermanos amados por el Señor Dios. Porque Dios, aquí se está refiriendo al Padre, os ha escogido desde el principio para salvación. Pablo ya en la epístola a los Romanos, capítulo 8, dice que Dios nos escogió. Y a aquellos que escogió Dios, a su tiempo llamó, y a los que llamó, Dios justificó y luego santificó. Pablo entonces aquí está diciendo lo mismo, pero de una manera muy concreta. Dice, desde el principio, Dios nos escogió para salvación. ¿Y cuál es ese principio? Desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios, que Dios nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia, desde antes de que Dios fundara el mundo. Así que tú y yo, los cristianos, hemos sido elegidos o escogidos de parte de Dios. Y no por ninguna buena obra que nosotros fuésemos a realizar o que fuésemos a creer o confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sino por el puro afecto de la voluntad de Dios. Él nos escogió para ser apartados, o sea, santos por la acción de su Espíritu Santo. Entonces vuelvo a leer el verso. Porque Dios os ha escogido, a ustedes los ha escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para salvación. En contraste con los no elegidos, que son aquellos que no querrán creer en Jesucristo como su Salvador. Mediante la santificación o que Dios nos aparta para un uso exclusivo de Él. Así que Dios nos ha escogido para salvación mediante la santificación o que nos aparta Dios por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. La fe que Dios mismo nos ha dado para creer o confiar en la verdad. ¿Y cuál verdad? Pues la verdad de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo dice, yo soy la vida, la verdad y el camino. O el camino, la verdad y la vida. Así que la fe en Jesucristo. Y de esta manera nosotros somos para Dios santificados y por lo tanto escogidos. Y fue para esto, para ser escogidos, santificados por la acción del Espíritu Santo y en fe o por fe en la verdad, fue para esto que Él, Dios, los llamó a ustedes mediante nuestro Evangelio. El Evangelio que Pablo predicaba, varias veces él comentó mi Evangelio, pero refiriéndose pues al Evangelio que el Señor Jesucristo le había dado para que él compartiera a todos los gentiles y también judíos. Pablo, cuando tuvo la oportunidad de ir a Jerusalén, expuso ante los hermanos que eran los principales de la iglesia, Jacobo, Pedro y Juan, el evangelio que él compartía a la gente, y los hermanos Juan y Pedro y Jacobo reconocieron que era el mismo evangelio que el Señor Jesucristo les había dado a estos para predicar entre los judíos. Así que extendieron la diestra, la mano derecha, a Pablo en señal de compañerismo y aceptación de que el evangelio de Pablo era el mismo evangelio que ellos predicaban. Y tiene que serlo porque es el mismo Señor, el Señor Jesucristo.
Entonces Pablo, cuando dice mi evangelio o nuestro evangelio, se refiere pues al evangelio mismo del Señor Jesucristo. Hay que recordar que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? De que el Señor Jesucristo vino en carne para vivir una vida santa, agradable y perfecta a Dios y morir Él en la cruz en nuestro lugar para pagar con su preciosa sangre derramada en la cruz por nuestros pecados y liberarnos del pecado, darnos así vida eterna y ser coherederos con Él del reino de Dios. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio predicado por Pablo. Cuando dice nuestro evangelio, pues el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos ya predestinados a alcanzar la bendita gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es esta gloria? Es la presencia misma de nuestro Señor Jesús en el cielo, en la eternidad. Será lo más maravilloso que podamos disfrutar, que en nuestra mente no hay cabida para este suceso inefable. Hay que recordar que cuando Pablo dice que él subió al tercer cielo y que son cosas tan maravillosas, inefables, que no se pueden describir con palabras humanas. La palabra inefable significa que no hay palabras para describir la maravillosa grandeza de las cosas que podamos nosotros disfrutar en la bendita presencia de Dios. Esa es pues la gloria que nosotros alcanzaremos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, por cuanto Dios nos eligió, nos escogió, Dios nos ha santificado con su Espíritu Santo y por la fe en la verdad, por la fe en Cristo, y que hemos nosotros venido a aceptar y creer el Evangelio, las buenas noticias acerca del Señor Jesucristo, entonces estemos firmes por ello y conservemos las doctrinas que os fueron enseñadas. ¿Cuáles doctrinas? El Evangelio. Entonces Pablo dice que en contraposición a los que se pierden, nosotros que hemos sido ya elegidos por Dios y que vamos a disfrutar la bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de nuestro Señor Jesús, nosotros debemos de estar firmes. Vendrán situaciones difíciles, adversas. Pablo les está escribiendo a los tesalonicenses que en un momento dado les recordó cómo fue que ellos aceptaron el Evangelio. Y Pablo les dice, acuérdense que cuando yo fui a Tesalónica, les hablé del Evangelio y hubo una gran revuelta de aquellos que estaban en contra del Señor Jesucristo y que procuraron hacerles a ustedes daño. De hecho, yo tuve que salir juntamente con Bernabé de Tesalónica porque los judíos que no aceptaban el Evangelio del Señor Jesucristo llegaron a la casa de Jasón y al no encontrarnos arrastraron a este y a otros hermanos ante los tribunales para tomarlos presos, azotarlos, lastimarlos, y en medio de esa gran tribulación ustedes aceptaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, estén firmes porque las tribulaciones, las aflicciones no se van a acabar. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas
que yo les di en mis sermones y las que les he mandado por mis cartas, que os fueron enseñadas ya de palabra, de una manera personal en mis sermones, o bien ya por carta nuestra. Cuando nosotros tuvimos que estar ausentes, les enviábamos carta para que recibieran doctrina, y esa doctrina ustedes la tienen que conservar. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, pide Pablo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno. Otra vez usa la palabra aquí consuelo, porque los tesalonicenses se encontraban en una situación crítica de aflicciones por creer en el Evangelio. En una plática anterior he comentado que los mismos familiares, la misma sociedad, los mismos amigos que no creen en el Señor Jesucristo nos rechazan, y por lo tanto Dios nos da consuelo, y ese consuelo es un consuelo eterno que no termina. Y bueno, Dios que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. La buena esperanza es, en otras palabras, Pablo escribe en otra carta, la bendita esperanza se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria para tomarnos con Él y que estemos con Él siempre. Y esa es la buena esperanza o la bendita esperanza del cristiano. Que el Señor Jesucristo pronto viene por nosotros y estaremos con Él para siempre. Y después Pablo añade, esa esperanza que nosotros tenemos es por gracia, es un regalo que Dios nos da que no merecemos. La palabra gracia significa un regalo no merecido de parte de Dios. Sigamos. Dios consuele sus corazones y los afirme. Otra vez, la palabra que en este caso Dios nos afirme. En el verso anterior es que estemos nosotros firmes, pero aquí Dios nos afirme, nos consolide en toda obra y palabra buena. El cristiano no solamente es aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, sino también que cree en el Señor Jesucristo como su Señor, como su amo, absoluto y único. Por lo tanto, a este amo tenemos que obedecerle. ¿Y qué tenemos que obedecer de Dios? Sus mandamientos, su palabra, su ley. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer toda buena obra y decir palabra buena. Santiago dice que si nuestra fe no va acompañada de obras, esa fe es espuria, esa fe es falsa. La fe verdadera tendrá que ir siempre acompañada de obras buenas. Esa es la fe verdadera. Pasando al capítulo 3. Finalmente, dice, ya Pablo está concluyendo, está terminando su carta y empieza dando algunas indicaciones importantes, porque él ya va a terminar la carta y posiblemente ya no los vaya a volver a ver. Va a decir que es importante que los hermanos estén firmes en la obra del Señor Dios. Finalmente, hermanos, oren por nosotros. Empieza Pablo pidiendo oración por ellos, por los ministros, por Pablo, por Bernabé, por Silas, por Timoteo. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Pues ora para que ellos puedan dar la palabra de Dios, el Evangelio, y que corra de una manera libre y poderosa para la salvación de los hombres. Sigamos la lectura. Oren por nosotros para que la palabra del Señor, o sea, el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo se extienda rápidamente y sea glorificada esa palabra al ser aceptada y vivida por los hombres. Así como sucedió también entre ustedes o con ustedes. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque, agrega Pablo, no todos tienen fe. En la Reina Valera dice, porque la fe no es de todos. Esto quiere decir que no toda la gente que vive en la tierra vendrá a creer en el Señor Jesucristo, por cuanto ellos han negado a la verdad. Dios los ha entregado entonces a sus deseos malsanos, a sus perversiones, a sus pecados. Y por lo tanto, endurecen su corazón y no quieren aceptar la verdad. Pablo entonces dice, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra de una manera libre, poderosa, se extienda y para que seamos librados de hombres perversos y malos que procurarían en un momento dado detener ese evangelio al matar, al herir a los apóstoles que están predicando el evangelio. Porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Fíjense que Pablo ora para que, pide oración para que oren por él, para que él sea librado de los hombres malos. Pero aquí él voltea la situación y dice, y Dios es fiel y ustedes los librará de sus hombres malvados. Dios es fiel quien los fortalecerá y protegerá del maligno, porque al final de cuentas, los hombres malvados son inspirados por el maligno, por Satanás. Sigamos adelante. Y tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y harán lo que ordenamos. Esa es la confianza que Pablo tenía. Ustedes han recibido la palabra de verdad y saben que nosotros somos apóstoles del Señor Jesucristo y que con la autoridad de Él les estamos enseñando y ustedes están haciendo lo que tienen que hacer y además lo van a hacer. Sigamos. Haréis lo que ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones, sus corazones, hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Que Dios sea quien haga que ustedes busquen a Dios, amen a Dios, anhelen a Dios y perseveren, sigan adelante en Cristo Jesús. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. En aquel entonces se creía que el Señor Jesucristo ya había venido o que iba a llegar de una manera inminente. Y algunos empezaron a dejar sus labores, dejaron de trabajar, dejaron de estudiar, dejaron de hacer sus negocios, porque estaban esperando que el Señor Jesucristo ya llegara en cuestión de meses. Pablo dice, no, sus hermanos andan desordenadamente. Ellos tienen que dedicarse a sus labores, las labores que Dios les ha dado. Aquel que es comerciante tiene que seguir comerciando, aquel que es estudiante tiene que seguir estudiando, aquel que trabaja en algo tiene que seguir haciéndolo. Vuelvo a leer. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Más adelante dice, apártense de los tales, pero no los consideren sus enemigos, sino, amándoles, háganles entrar en razón. Eso es lo que dice más adelante. Aquí en este punto es, apártense de estos que andan desordenadamente, porque son un mal ejemplo. Y además de esto, ellos les puedan hacer daño a ustedes.
Así que bueno, pues apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pablo les enseñó que debemos de trabajar con nuestras manos y ganarnos el pan cotidiano. No metiéndonos en chismes, no andando de casa en casa, sino que nos dediquemos a nuestras labores. Sigamos la lectura. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, sino ustedes vieron que nosotros trabajamos con nuestras manos haciendo casas de campaña para no ser, para ustedes, que era nuestro derecho como apóstol, ser sustentados por ustedes, pero no queríamos ser carga a ustedes. Así que Pablo dice, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Aunque como apóstoles teníamos que ser nosotros sustentados por aquellos a quienes nosotros predicábamos el Evangelio. Pablo ya ha dicho que cuando Dios ordenó en el libro del Deuteronomio, no pongas bozal al buey que trilla, no se refería para el cuidado del buey, sino que se refería a los ministros de Dios, que tienen que ser sustentados por aquellos a los que estos ministran. Sigamos. No porque no tengamos derecho a ello. Precisamente lo que acabo de decir, los ministros tienen el derecho de ser sustentados por aquellos a quienes ellos ministran. Pero Pablo dice, sino para ofrecernos como modelo a ustedes, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces Pablo está dando la orden, ya lo había dicho antes, de que tenemos que hacer nuestros trabajos. Lo que Dios nos ha dado para hacer, hagámoslo alegremente. Y con ello daremos sustento a nuestras familias y a nosotros mismos. Sigamos. Porque oímos, ese es el punto, oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Claro, como estaban ociosos, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús, y al cabo de las semanas y los meses el Señor Jesús no llegaba, estos empezaban a entrometerse en asuntos que no les competían. Sigamos. A tales personas les ordenamos y exhortamos, les llamamos la atención en el Señor Jesucristo, por amor y con amor, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. Sigan trabajando, sigan apoyando, sigan ayudando a todos los hermanos en la fe. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence y de esa manera se arrepienta de su mal proceder y vuelva a la iglesia viviendo de una manera ordenada, decentemente. Sigamos. Y Pablo dice, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a un hermano, con amor, de una manera fraternal, cariñosamente. Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. Nuevamente Pablo aquí está infiriendo las aflicciones y tribulaciones de la iglesia. El Señor sea con todos vosotros. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano
y esta es una señal distintiva en todas mis cartas, así escribo yo. Pablo está diciendo, en esta carta he escrito con puño y letra, ¿sí? Y este es mi estilo, esta es mi letra, y sabrán que quien escribe la carta soy yo, Pablo. Porque lamentablemente había cartas que decían ser de algún apóstol y no lo eran. De hecho, hasta nuestros tiempos han llegado cartas o libros de diferentes evangelios que, según fueron escritos por Tomás, por ejemplo, o por Judas, que son falsas, o cartas escritas por Bernabé y otros apóstoles que también son falsas. Así que en aquel entonces había estas cartas que no eran dadas con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar la lectura. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Es una manera típica, clásica de Pablo al despedirse, pidiendo que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ellos. En este caso, solamente habla de la gracia de nuestro Señor Jesús, sea con todos ustedes. Querido hermano, al terminar esta carta a los tesalonicenses, podemos darnos cuenta de algo que es vital, importante en nuestros tiempos. Es verdad que en este momento se desarrolla una guerra de Rusia contra Ucrania. Es verdad que hay una inflación galopante y que muchos países temen una catástrofe económica a nivel mundial. Es verdad que la ideología de género va ganando terreno. Es verdad que hay en todo el mundo problemas graves y que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo y que Él puede venir ya inminentemente, hoy o mañana. Pero si el Señor Jesucristo no viniera dentro de 10 o 20 o 30 años, sino mucho tiempo después, lo importante es que nosotros sigamos viviendo la vida cristiana como Él nos lo ordena. El deseo, la esperanza que tenemos de ver a nuestro Señor Jesucristo llegará al tiempo que Dios ha determinado que ocurra. Mientras llega ese tiempo, debemos de glorificar a Dios con nuestra vida, viviendo en santidad, en justicia, viviendo, haciendo lo que Dios nos ha puesto por hacer. Y finalmente, debemos de recordar que lo más importante que nosotros podemos hacer es vivir cada día para la gloria de Dios, porque el Señor Jesús nos ha salvado para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Así que pongamos nuestros ojos en el cielo, no en las cosas de la tierra. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra. Ayúdanos a vivirla todos los días en fe para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en Jesús. Amén. Gracias. Acompáñanos en YouTube, en Facebook. Por favor, los domingos a las 7 de la noche acompáñanos. Si no te es posible, bueno, están ya los videos a tu disposición. Ve los anteriores, compártelos con tus amistades, tus familiares. Escríbenos en WhatsApp, en Telegram. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta luego.